Ustedes. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Me escuchaban? Sí, ahora sí. está Medias. perfecto. Bien, con sensación de lunes. No sé si soy la única. ¿Sí? No, acá tengo hinchas que dicen que no. No, El nosotros... feriado del medio fue raro. Pero bien, con toda esa alegría de arrancar la semana, también estoy alegre porque es viernes, qué sé yo, no importa. Muy bien. Bueno, buen fin de semana. Que tengan Buena jornada. Que tengan una buena tarde ambos, ¿eh? Chau, chau. Nosotros vamos a abordar el programa del día de hoy con un primer tema que remite a un crimen que un año después, el crimen del profesor, ¿se acuerdan? Edward Vaz, profesor de inglés en Maldonado, que fue ultimado de un tiro en la puerta de su casa. Parecía y era evidente que era por encargo, que no le habían robado nada. Bueno, finalmente vamos a repasar imágenes de lo que fue la última audiencia. Están los dos imputados. Si se cierra o no el caso ya lo sabremos en conversaciones con el abogado de la familia. Pero los datos que arroja la información permite o amerita un análisis casi que hasta sociológico, si se quiere. Más allá del dolor de la familia, por supuesto, de la complejidad intrafamiliar que también presentaba el caso. Estamos hablando de que por 3.000 pesos uno, por 7.000, 8.000 pesos otro, mataron a una persona. ¿De qué tanto nos habla o nos explica ese dato, ¿no? No solo desde la perspectiva criminalística, pero, a ver, no solo con el tema del valor a la vida, sino si por 3.000 pesos vos te arriesgás a matar a alguien, también qué sensación de que nunca te van a agarrar tenés, ¿no? Muchas puntas. Repasemos la audiencia primero. ¿Cómo fue la participación de ellos puntualmente, doctora? La participación de ellos... ¿Fueron contratados? Fueron contratados, vinieron al departamento, le pagaron dinero para hacerlo, lo contrataron especialmente para realizar un homicidio. Sabían cuando venían que venían a darle muerte a una persona. Le ofrecieron dinero a cambio. ¿Cuánto? La suma a uno entre 3.000 pesos y a otro entre 7 y 8.000 pesos. ¿Se la pagaron finalmente? Se la pagaron, a uno de ellos le entregaron los 3.000 pesos y dice que le iban a entregar más dinero después, que no le entregaron nada más. Y al otro entre 7.000 pesos, 7, 8.000 pesos aproximadamente. Uno de ellos está en la cárcel de Canelones en este momento. Uno de ellos está en la cárcel de Canelones por un delito de hurto especialmente agravado, está condenado desde el año pasado y está a disposición de un juzgado de Montevideo. Es quien usted dice que pudo haber sido quien disparó a Vaz. El que disparó con el arma de fuego, sí. Es para el imputado, que es el más grande de los dos, que tiene más años, es la persona que efectuó los disparos. Este es un caso muy complicado, digo que con sicariatos, con amenazas, con gente que está involucrada y que hay amenazas cruzadas. Digo, eso es lo que puedo decirles por lo menos hasta ahora, digo, y no quisiera hablar más de los imputados de que tienen su presunción de inocencia. ¿El 21 de agosto próximo va a ser la acusación? Y lo que va a intentar la Fiscalía es llegar al 21 de agosto con todo lo que le falta a la Fiscalía, diligenciarlo, realizarlo antes del 21 de agosto y acusar, si podemos, por todos los imputados. Bien, le damos la bienvenida al abogado de la familia Vaz, el doctor Martín Echeverry. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cabe alguna posibilidad de que no terminen de aparecer las evidencias necesarias para que no se concrete esa imputación? O digamos que es una cuestión de formalidad, no decir Bueno, yo creo que el caso está cerrado. Hay distintas situaciones según cada cual de los indagados, Hay algunos que la situación es clara porque están en cámaras, porque hay reconocimiento, porque confesaron. Hay otros que niegan su participación y eso hay que completarlo con otro montón de cosas. Cuando nosotros... Pero a ver, quien confesó fue el que cobró 3.000 pesos, ¿no? El que cobró 3.000 pesos, Silvera, el otro sicario el jardinero, también. No, el que los llevó en el auto dentro de Maldonado también sí. ha confesado su participación. Hay otros que niegan. Entonces, bueno, aquellos que niegan hay que ver qué otros elementos La hay. expareja y la amiga, ¿en qué La situación expareja y la amiga niegan, le imputan la responsabilidad a Mauro, el novio, como que ellas no supieran. Porque en definitiva, perdón, pero para recordarles a todos, ¿se acuerdan que había sido en principio, por lo que comenta justamente el jardinero, que fue el que hizo el traslado, ¿no? Sí. Que en principio la teoría, y por lo que habían de hecho tenido, bueno, estaban investigadas, era la expareja, su amiga, no sé si el novio de la expareja, que fueron quienes contratan a esos sicarios, que es lo que además dicen los sicarios, ¿no? Por ahí estamos. Sí, por ahí estamos.
Yo creo que de algunos ya está toda la prueba que necesita Fiscalía, de otros tiene prueba muy abundante, pero siempre entramos todavía en algún pequeño margen de apreciación del juez. Ahora este código es más exigente que el código anterior en materia de prueba y ahí puede haber alguna dificultad. Yo personalmente no creo que tengamos problemas. Bien, pero ahora, ¿qué herramientas hay hoy a disposición de la justicia para, ante la negación de una de las partes, por ejemplo, en el caso de la expareja o de su amiga, pero confesión mediante del sicario, ¿qué tiene más valor? Bueno, ¿O acaso cabe pensar que un día se levantaron estas dos personas y por 10.000 pesos fueron a matar a alguien porque sí? No, ¿Quién les pagó? esto es algo muy elaborado. Yo no creo que haya en la historia uruguaya alguna situación de un homicidio organizado por 7 personas, tal vez alguna más, porque yo creo que todavía van a haber más noticias para este boletín de colaboradores periféricos, pero me da la impresión de que todavía vamos a tener algo más. Pero colaboradores periféricos a sabiendas de que iban a realizar un homicidio o tal vez encubriendo. O con cierta inocencia. Hay parte de la investigación que es reservada todavía. Bien. O sea, y recién a última hora del miércoles se levantó el secreto respecto de otra parte de la investigación fiscal, que entonces toda la que lleva a detener a los sicarios, que todavía no tenemos conocimiento. Recién las vamos a conocer hoy a última hora o tal vez el lunes. Nosotros, las defensas, ¿no? Bien. Por un tema de tiempo. ¿Qué es lo trascendente para usted de remarcar en este punto? Bueno, primero, el trabajo de Fiscalía y Policía. Yo creo que deben haber entrevistado a más de 150 personas para solucionar este tema. La eficacia de algunos medios tecnológicos, y hago especial referencia a las cámaras de vigilancia que, a diferencia de Montevideo, están allá instaladas teniendo fundamentalmente en cuenta no las infracciones aduaneras, sino la seguridad. Entonces, todo el criterio de armado, las ubicaciones, el tipo de cámara está pensado en seguridad y no en multa, que es algo totalmente distinto. Bien. Aunque cámaras de Montevideo también colaboraron a solucionar este caso, ¿no? Eso por un lado. Y después, algunos mecanismos que este código nuevo instauró y que creo que son muy valiosos. Por ejemplo, el testigo protegido. A estos dos sicarios se llega, más allá de que había, por lo que sabemos, alguna imagen de ellos, se llega a su identificación, es fulano y es mengano, a través de testigos protegidos. Entonces son testigos que colaboran con la Fiscalía, que eventualmente nunca van a declarar en el juicio, nunca se sabrá quiénes son, pero que permiten, cierta medida, como el famoso soplón de las películas, permiten ubicar e identificar a los criminales, ¿no? Creo que es un mecanismo muy importante. Y otro mecanismo muy importante es, en mi opinión, yo sé que es una cuestión muy controvertida, la posibilidad de la Fiscalía de llegar a acuerdos. Porque esto permite obtener confesiones y aportes de algunos indagados que de otra forma simplemente negarían en la esperanza de mañana tal vez salir inocentes. Entonces yo creo que son dos mecanismos, estos procesales, muy importantes. Bien. Después me gustaría volver al punto ese, porque pensando, por ejemplo, en que efectivamente se logre la imputación de los dos sicarios, a ver si el acuerdo de fiscal, si cabría un acuerdo entre fiscal y defensa, justamente a partir de la confesión, y en qué abreviaría la pena esa confesión, o si no corre para casos como estos. Después vamos a eso, pero me gustaría una vuelta de panel para saber qué reflexión les deja este caso. Sobre los sicarios y el sicariato hemos estado hablando hace mucho tiempo en el programa, era para muchos una realidad muy cercana y para otros muy lejana. Habíamos también escuchado casos anteriores por muy pocos pesos, pero bueno, tal vez por quien sea, por toda la parafernalia que rodea el caso. Acuérdense que estamos hablando de una famosa mansión en Beverly Hills, ¿no? Es decir, tenía mucho aditamento el cuento y se puso mucha lupa sobre él. Pero no sé, ¿qué le llama a ustedes, Pepe? Concuerdo contigo, Victoria, lo que planteabas de que el abordaje de este tipo de casos y desde el punto de vista sociológico, sin duda, tiene todos los condimentos. Me decía Virginia antes de comenzar el programa la cantidad de gente que posiblemente pudiera estar involucrada. Eso también es algo que llama
poderosamente la atención. Y sin duda también el tema del dinero que se dio para supuestamente cometer este delito, ¿no? Debería ser... Porque, a ver, es necesidad, es total pérdida de sentido de la vida, o es creer que son impunes. Y desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, realmente parece una locura, ¿no? Perder la libertad por eso. No, por eso, pero hagamos el ejercicio de posicionarnos en otro lado, obviamente, claro, ¿no? Poniéndose en la cabeza quizás de quién va a cometer ese delito, sí, tal vez encontró que era el dinero suficiente, no lo sé. A ver, cuando hablamos del joven, el más joven, digamos, que recibe esos 3.000 pesos, hablamos de una persona que estaba en situación de calle y consumidor de pasta base. Yo creo que está en una situación donde no se calcula. Ah, bueno, se capturan tantos homicidas, la posibilidad que yo tengo. Se piensa en la próxima dosis. ¿Y para cuántas da esos 3.000 pesos? Y además, digo, me parece que no se puede calcular en materia de me siento impune y... se ha llegado a un punto donde todo da lo mismo y lo que necesita esa persona es una asistencia que no tiene. Y volvemos a un tema que hemos hablado muchísimo aquí, de cómo salen las personas que están recluidas, en qué situaciones, cómo no hay tratamiento para las adicciones y cómo eso tarde o temprano se vuelve mano de obra barata, muy barata en este caso, para otros que sí a mí me representan una incógnita mucho mayor, que no tienen este asunto de un consumo apremiante, que no tienen un nivel complicado en determinadas cosas. Sí, los autores intelectuales de esto, obviamente. Y tantas personas en la misma empatía. A ver, Justamente, yo coincido con Verónica de que creo que en las personas contratadas para asesinar al profesor no hay capacidad de un juicio moral, de un autojuicio moral sobre la situación, sobre lo que significa matar o no matar. Me parece que además de que creo que no existe esa situación, que están en una situación de vulnerabilidad tal que no les va a llegar no van a poder analizar si los agarran, si no los agarran, no sé qué, tampoco, o sea, es tal crítica a esa situación, tampoco analizan si es muerte o no, qué es la muerte o qué significa la muerte. O sea, no hay un juicio moral sobre matar o quitar la vida. Entonces, a partir de eso, 3.000... o 10.000... claro, entiendo el punto. Pero déjame Sí, terminar perdón. una cosa. Lo que a mí sí me llama mucho la atención en estos casos es todo el tiempo previo, cómo se llega a tener ese capital, esa familia, y después que mandan matar. O sea, todo ese universo alrededor de este crimen me llama muchísimo más la atención. O sea, nosotros creemos que no sé, que estas cosas no pasan cerca nuestro, pero no el sicariato, todo lo demás. Esa propiedad, un matrimonio, una amiga de la pareja que vive con ese matrimonio, la separación, pero siguen juntos y después uno se va, que alguien venda la casa a escondidas, en $1.250.000. ¿Quién puede vender una casa por detrás de otro, de un copropietario en $1.250.000? Ese tipo de cosas me parece, o por lo menos me llaman mucho la atención y bueno, bien, creo que es punto para analizar. Entiendo el punto. ¿Pablo? Ahí, complementando un poco lo que están hablando, lógicamente hay un desprecio a la vida tremendo y hay una claro, y hay una inconsciencia de lo que puede llegar a suceder con la actitud que toman los sicarios estos, desconociendo que van a enfrentar una pena enorme. A nadie se le puede ocurrir que yo voy a viajar hasta Maldonado, voy a ser una persona y voy a salir impune de este tema. Podrá demorar un año y medio, 2 años, pero en algún momento la científica con el seguimiento de cámaras y demás lo van a encontrar. Es una realidad. O sea que tenemos las dos cosas. El tema del desprecio de la vida, que es lo mismo, matar a uno que, no sé, lavar unos vidrios, lo que estaba haciendo este buen hombre. Y el segundo, la inconsciencia de las consecuencias que iba a tener el delito que iban a cometer. Y eso creo que también puede darse con la ex esposa de la víctima. Sí, con realidades absolutamente diferentes. Claro. Ser capaces de lo mismo, ¿no? Siendo inconsciente de las consecuencias que iba a tener, porque si va a contratar, vamos a hablar como es claro, si yo voy a contratar un sicario, no voy a encontrar a un lavacoches de la esquina y le voy a pagar 3.000 pesos. Es una realidad. Se supone que uno contrate y gasta algún dinero más en algo más experimentado, hablando en supuesto, por supuesto, ¿no? Vamos a entenderlo, ¿no? Pero digo, bueno, es un poco de eso, ¿no? ¿Cómo se llama tu señora? ¿Cómo se llama tu señora? Qué susto. A ver, por este lado, Graciano. Yo no sé si
pese a que son válidos los enfoques que se han hecho hasta ahora, que me parece que obviamente son de recibo, yo no sé si ante la magnitud del descalabro moral y del reflejo de colapso social que un crimen de esta naturaleza y todos los aditamentos que ustedes han señalado amerita. Yo pensaba, como sabía que este tema iba a estar en la agenda hoy, pensaba, bueno, caramba, ¿y cuál es el enfoque adecuado para abordar una cosa de estas donde todos podemos estar de acuerdo en lo que se ha dicho hasta ahora? Pero, digamos, mirando hacia adelante, ¿cómo se previene la sociedad frente a la irrupción de este tipo de casos? Verónica señalaba, bueno, el tema del consumo, claramente es un desencadenante en uno de los autores. Obviamente ese tema no se está encarando en la sociedad. Y si sabemos, y este no es el primer caso donde un adicto de esas características puede cometer algo tan aberrante como eso. Yo recuerdo en Maldonado, hace un tiempo, un muchacho que era cocinero, mató a una señora por 100 pesos. Me quedó por un celular, me quedó grabado ese caso porque además era una persona, se decía, sabía hablar idiomas, había vivido en el exterior, tenía su profesión y había matado por 100 pesos a una señora grande. O sea, ese caso a mí todos los casos a uno le impactan, pero cuando uno... Porque en esos casos cae toda la otra argumentación. No era un desclasado, no era un marginado, era una persona que tenía una profesión, tenía un oficio, sabía idiomas, estaba preparado para ganarse la vida y cayó en eso. O sea que claramente el tema de la adicción no está siendo encarado. Pero además, para encarar estos casos extremos, yo creo que se tienen que encarar con medidas enérgicas. Con medidas enérgicas. Y el otro aspecto que me parece, que también hay que decirlo, es destacando la labor, sobre todo policial, muy profesional, es que en definitiva, cuando se llega a este tipo de situaciones, la única barrera que se tiene, porque el otro camino, el de la educación, los valores, bla, bla, lo que siempre escuchamos, que hay que educar, que las próximas generaciones, estamos de acuerdo, nadie va a discutir eso. Ahora, la sociedad no puede esperar 15 años a que esta generación de delincuentes desaparezca y venga una generación de buenas personas bien educadas. Entonces, la única barrera real que existe es un trabajo profesional que aquellos que actúan racionalmente sepan que los van a agarrar. Porque el índice de aclaración de los homicidios y de cualquier delito en Uruguay es muy bajo. Es muy bajo. Es más grande casi la chance de sacarse a invocar a la quiniela un día de semana cualquiera, que son dos cifras, por ejemplo, que ser atrapado por un delito. Creo que es más grande la posibilidad de acertar la quiniela. Por lo tanto, me parece que solamente un trabajo profesional y la convicción de que cualquier delito va a ser aclarado y los delincuentes van a pagar, eso sí que me parece, para las personas que actúan racionalmente, es un elemento de contención. Y para los que están al margen... ¿En este caso se actuó racionalmente? No, bueno, me parece que algunas de las personas sí actuaron racionalmente. A ver, bueno, el que contrató, el que buscó los contactos, el que armó la cadena, ese actuó racionalmente. Planeando un homicidio, por eso digo, ya son muchos. Por eso yo digo que hay dos abordajes para hacer. Virginia, y tenemos que hacer la primera pausa. Bueno, creo que obviamente este caso tiene un montón de aditamentos que generan que a uno le entusiasme hablar sobre el tema, por lo menos indagarlo, por todo esto que se habló, bueno, la mansión, Punta del Este y demás. A mí me llamó poderosamente la atención, que es un poco lo que se ha recabado hasta ahora por parte de mis compañeros, que este muchacho que fue el sicario, la propia fiscal dijo que era una persona de clase media, que hacía poco tiempo que estaba en situación de calle y que tenía un problema muy grande con el consumo de pasta base. Lo cual es algo que venimos charlando desde hace unos cuantos programas que tiene que ver con esto de la rehabilitación de personas con problemas de adicción. O sea que podría... o la internación compulsiva. Además. O la internación compulsiva, además, que en este caso corresponde. Ahora la seguimos, me permiten, vuelvo contigo, Virginia, te prometo. Ya venimos, primera pausa.